Tal amigos, entonces justo me acabo de dar cuenta que es la semana de Cronen y están haciendo como un festival cultural acerca de la novela que marcó la generación X. Y bueno, qué ironía que estoy reseñando la novela justo en este momento, pero bueno, continuemos con la novela, me parece muy interesante y algunas reflexiones previas, yo diría que como esta novela la siento bien encajada en su época, ¿no? Porque es algo, y más adelante voy a tocar este tema de la educación, que es un tema que a mí me parece muy importante, de que por qué es que Cronen perdura en el tiempo y puede servir para educar personas. Por ejemplo, yo a veces enseño español a algunos amigos o alumnos y cómo utilizaría Cronen para enseñarles, porque me parece una novela de buenas vibras, como le dije, una novela en donde el autor me parece que es una buena persona y quiere compartir y hacer la cultura accesible a digamos, una novela más de salón, que ese es un término que utilizó Axel Kaiser y otros intelectuales también lo han utilizado, digamos, una novela hermética, una especie de Lazarillo de Tormes, en donde es muy difícil entenderlo, no es accesible al público de masas y digamos que yo creo que si Cronen sería escrita para una audiencia norteamericana se vería como una novela de género, ¿no? El genre fiction, mientras que una novela como Lazarillo sería más como un literary fiction, ¿no? La ficción de la literatura, pero a la vez siento que no hay como que la educación, debe haber una reforma, no sé cómo será en España, pero al menos en varios países de Latinoamérica, yo siento que debe haber una reforma educativa para tratar de hacer la cultura más accesible a las masas, que siento que ese es el gran, digamos, el gran problema que vivimos el día de hoy, es la que T.S. Eliot, Vargas Llosa, entre otros intelectuales lo han dicho, que es la banalización de la cultura, en donde al menos, digamos, en la época Cronen había una lectura. Ahora, si vemos a los jóvenes de hoy, no hay ningún tipo de lectura. Los videojuegos han reemplazado a la lectura, las películas, a las novelas, y ni siquiera son películas de algún tipo de calidad, sino es... Y bueno, hasta todo eso ha sido reemplazado. Últimamente estaba hablando con otro amigo y me cuenta que ahora los jóvenes solo usan TikTok, Instagram, Snapchat, todas esas aplicaciones, y eso es lo que ha reemplazado a, digamos, hasta las mismas películas, porque la gente prefiere ver las películas por HBO Max o algún servicio de streaming, Netflix, que es muy popular y listo, ¿no? Como que yo sí creo que ha habido una gran pérdida cultural, pero no es aparente para todos, quizá excepto para algunos intelectuales, pero no hay ningún esfuerzo en esta época de hacer algo. Bueno, comencemos. Capítulo 3, Poesía versus Audiovisual, que toca exactamente de esos temas de los que les estoy hablando. Carlos tiene una empleada de las Filipinas. Vemos que no es un chico pobre, más bien parece un chico de clase media alta, al menos que sea tener una empleada común en España. Carlos dice que es el cumpleaños de su papá y decide comprarle libros de poesía y luego va a ir a un restaurante llamado Hyperion. Pues vemos cómo Carlos conversa con Rebeca, luego con su amigo Miguel y acuerdan en verse. También vemos la realidad entre Carlos y su hermana, que le gusta husmear todo lo que Carlos hace. Es el capítulo donde más se puede ver la familia de Carlos, tiene una gran relevancia para él. Me gustó que la mamá de Carlos criticara su uso de los pantalones rotos, pues eso de seguir las modas o trends pues es criticable. Su mamá dice, qué moda más tonta de llevar los pantalones rotos como si fuera pobre. Pues bueno amigos, piénselo un minuto y... Es interesante cómo el cineasta Moxo dice que actúa que la juventud se muestre de esta manera, pero detrás de esta máscara, digamos, de crudeza, desde mi perspectiva, para mí me gusta estudiar distintas sociedades, quizá desde esta máscara de crudeza de Carlos, vemos que
él vive una vida fácil y alegre, de alguna manera tiene una familia, un padre, una madre, abuelo, eh, hermana, como que esto es detrás de ese exterior de alcohol, drogas y todo esto, y sexo, digamos, desenfrenado, hay otra capa que es una vida de un chico que vive en Europa, que tiene una familia, que es muy educado, porque vemos que menciona muchas poesías, como hay la capa exterior, digamos, de la que la mayoría de gente gravita a, pero hay la capa interior que yo diría que es mucho más optimista, que mucha gente no lo ve, la verdad, pero quizá el autor sí está, o el narrador sí está consciente de esto. Cuando Rebeca le dice a Carlos que su vida es fácil, como cualquier otro observador también lo puede ver, porque si uno ve, estudias también la película que Carlos menciona de Matt Dillon, como quizás son personajes más solitarios, en donde los personajes no tienen ese apoyo familiar ni ese apoyo de amigos que los puede sacar de ese ambiente negativo de sustancias ilícitas o algo, entre otros. Y bueno, para culminar acerca de la introducción, su mamá, claro, critica esta moda y es algo que yo le he dicho en el capítulo anterior, la idea que Carlos está tratando mucho de ser una persona cool, digamos, como que un medio posero desde mi perspectiva. Claro, puede ser que esto no está en la novela, pero desde mi perspectiva parece un chico que está tratando la expresión tryhard, ¿no? Tratando mucho de ser, digamos, edgy, como le dicen, ¿no? Como destacado, como que bacán, no los de cool, chido, como que está tratando mucho de ser esto cuando en realidad no, quizá no lo necesita. Como interesante manera de escribir diálogos con puntos suspensivos, nos hace ver que Rebeca habla mucho más, pero Carlos solo toma atención a lo principal. Cena un poco tarde, 9:30. Y bueno, esto es más los efectos que hace la novela al escribir esos puntos. Me gusta la referencia a Antonio Machado, Ángel González y Mico. Carlos indica que la cultura de poesía ha llegado a su fin debido a la televisión, pues presenta esta problemática. Y claro, esa es la idea de la problemática. Y yo añadiría ahora, si la problemática de la generación X era que la gente no leía poesía, la problemática de la generación millennial es que la gente simplemente no lee, que la literatura ha sido olvidada, y tal vez porque los intelectuales o los críticos siguieron con la idea de que hay que hacer nuestros libros más eruditos y por eso fueron olvidados, mientras que Maños y quizá algunos amigos de él, por ejemplo, los que trabajan en el Hotel Kafka, tenían otra visión distinta y por eso sus trabajos aún perduran, al menos con algunos jóvenes. Y bueno, hace la referencia a la película de Gus Van Sant y quizá haga reseñas de Gus y de Matt Dillon, aunque la verdad me parece un poco oscura esta película de Generación X, por eso no. Bueno, más referencias a Hildebrandt, el cine luego se va fuertemente. Y bueno, también otra cosa muy bonita es la mención al Interrail, donde la hermana de Carlos ha viajado a Montpellier en Francia, luego parece que menciona Italia, Turquía, y qué bueno. En realidad, como les digo, hay un trasfondo más alegre porque España ha salido de una dictadura, luego hubo la era del destape y ahora la generación X, y mira cómo España se está integrando aún más a Europa, y vemos eso también con las noticias de acerca de Mitterrand, expresidente francés, y ahora la referencia a Montpellier, como que hay esta idea que quizá es un trasfondo que uno lo puede ver, de que claro, hay estas ideas de alcohol, sexo, drogas, pero más adentro hay esta idea de que, oye, ese es un país que está en un buen rumbo, en un rumbo democrático, y que está yendo a diferentes lados. Y bueno, luego vocabulario, escarabajo,
Este es el carro Beetle, auto, pancha, relajado, Santander. No había escuchado esa ciudad, no sabía mucho de España, por eso me gustó esto de una ciudad. Y tuve donde reparan los autos, escalar, detener, borde, que me parece que los españoles lo utilizan mucho. Por ejemplo, que no me gusta que me griten, dice Carlos cuando está en los mecánicos del auto. Y yo creo que en Latinoamérica diría, no me gusta que me griten, como se utiliza, el orden está inverso. Claro, no me citen en esto porque aún estoy tratando de descifrarlo, pero sí veo esa diferencia. Pegatina, goma, zorra, ahora ya sé lo que significa. Lo que significa snifear, digamos que es del sniff, ¿no? De acerca de las sustancias ilícitas. Gilipollas sí lo había escuchado, es una persona necia. Y bueno, vayamos a mis conclusiones del capítulo. Y me he dado cuenta de que hay mucha jerga en la novela. En realidad lo recomendaría a nativo hablantes o parlantes avanzados en la literatura. Hay mucha también palabras como largos que no logro, cuando Carlos está nadando en la piscina, como que no logro encontrar el significado de esa palabra. Quizás es que está nadando largamente, como que está, los brazos los está extendiendo. Y bueno, como les digo, si enseñaría esta novela, lo haría a alumnos un poco más avanzados en literatura. Quizá sería la novela en el primer curso avanzado para alumnos que han terminado su clase intermedia y quieren adentrarse. Sobre todo a los jóvenes que les gusta mucho este ambiente. En realidad es una lástima, parece, digamos, que no se enseñe Cronen en la escuela, en los colegios, porque me parece que es la mejor novela para fomentar lectores, porque no solo te está enseñando mucha jerga, también te está enseñando, te está trayendo a ese mundo. La Real Academia Española tiene muchas palabras, sí. Algo bueno es que ya encontré la Real Academia Española y sí tiene muchas de esas palabras. Comparto la opinión de la mamá de Carlos, que siento que él está tratando de encajar en esta moda. Ahí está la palabra, encajar. La moda siendo el nihilismo de la generación X. Tal vez en lugares como California, con Bret Easton Ellis, en vez del nihilismo siendo... Siento una contradicción, un exterior rudo, como le dije, es un exterior rudo, pero en un interior más introspectivo y hasta alegre, porque mira, está con su familia, España está rumbo a la democracia. No hay muchas cosas de las cuales sentirse triste, yo diría. Claro, siempre va a haber regionalismos, de los que hablamos en el primer capítulo, que aún perduran, pero no creo que sea algo tan serio, la verdad. Quizá el tema del attachment theory, y esa es otra idea de que he estado, y bueno, esa es una observación más acerca de estudiar la cultura anglosajona, que a veces hay gente que muestra este exterior rudo, pero son personas más sensibles, entonces es porque tienen un miedo a expresar cómo se siente, y yo creo que eso está muy prevalente en la cultura anglosajona y quizá en la generación X también, y como que veo algo de esto en Carlos. A veces, bueno, habla acerca, por ejemplo, de su abuelo, de que su abuelo estaba pasando momentos difíciles y él como no lo menciona, y su padre tampoco, pero por dentro sí se siente un poco triste, ¿no? Y bueno, también menciona a los latinoamericanos, y no de una buena manera, pero no me pareció ofensivo para nada. Sí, me pareció gracioso porque sí, como ciertas novelas en América Latina son un poco exageradas, ¿no? Pero por ejemplo las argentinas sí no me parecen exageradas. Ahora sí utilizaría la palabra decadencia para describir lo ocurrido. Y esto ahora sí entramos a este análisis de la poesía, más un análisis histórico de que sí vemos esta decadencia. Y Harold Bloom, aquellos que son los fans de Harold Bloom, él también lo notó, que el triunfo de lo visual ha hecho que la literatura decaiga, y ahora este otro triunfo al que nos remontamos, que ya no es lo visual, sino es digamos, la cultura ringtone, le diría, o la cultura de que es nada más videos de 3 minutos, se acaba y la gente se olvida. Bueno, amigos, muchas gracias. Me ha gustado este capítulo más que el anterior y me ha parecido muy interesante. Nos vemos en la siguiente. Like, comente, suscríbanos. Nos vemos. Saludos, gracias.